Bienvenidos a este nuevo episodio de Innova Salud. En Innova Salud nosotros invitamos a médicos, a pacientes, a la industria farmacéutica también, porque estamos en pro de la innovación y hoy justamente vamos a estar hablando con una persona extraordinaria, una neumóloga. Ella es la doctora Francisca. Ella es especialista en hipertensión pulmonar y justamente trabaja con la industria farmacéutica. Pero antes de comenzar a hablar con ella, yo quisiera invitarlos a todos a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan, a que hagan todo lo que siempre estoy repitiendo que tienen que hacer y que ustedes saben que tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque es la única forma en que nosotros podemos generar contenido para esta plataforma. Es la única manera. Este patrocinio es desde Latin Health Leaders y estamos muy orgullosos de tener aquí hoy a la doctora Francisca Gavilanes. Doctora Francisca, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación, Migdalia, y felicidades una vez más por esta iniciativa. Gracias, gracias. Doctora Francisca, desde la industria farmacéutica, ¿cómo ves tú el tema de las terapias innovadoras en hipertensión pulmonar para Latinoamérica? Es una excelente pregunta, Migdalia. Ah, más estudios clínicos están llegando a América Latina. ¿Por qué? Porque están viendo que somos una población diversa, mucho más diversa que en otros países. Y la innovación no es solo para los países desarrollados, no es solo para... Nosotros a veces jugamos y decimos para la gente del norte, ¿no? También es para la gente que está en el hemisferio sur, ¿no? Somos, yo digo, una región enorme, rica en genéticas diferentes, en poblaciones diferentes, en pueblos diferentes, que a pesar de que hablamos la misma lengua, no siempre somos iguales. México se comporta de una forma diferente que los países andinos. Los indios de allá fueron diferentes de nuestros indios de acá. Brasil, totalmente diferente. Y tenemos la mezcla con europeos, con japoneses, con chinos, Taiwán, etc. Es una mezcla tan rica que debería ser más explorada, ¿no? ¿Y tú consideras que no está bien explorada? ¿Cuáles crees tú que son? Cuando hablo de innovación en este caso, yo quiero eh, eh, irme al tema de la investigación clínica, de los clinical trials. ¿Tú crees que tenemos oportunidad en Latinoamérica para los clinical trials? ¿Cómo ves tú todo ese panorama en la región? Y si tenemos o no oportunidades. Tenemos muchas oportunidades. Ahora, actualmente, depende de la enfermedad, depende de la empresa que está haciéndola, ¿no? Porque principalmente los países que casi siempre entran en todos los clinical trials. México, Brasil, Argentina, casi siempre están ellos. Pero hay más oportunidades. Colombia creo que también entra, ¿verdad? A veces Colombia no entra porque se demora un poquito la parte regulatoria. A Oh, de veces eso vamos a hablar, Brasil ok. se demora y no entra por la parte regulatoria. A veces Chile no entra porque dicen, es un país chiquito y no vamos a tener población. Y muy equivocados. Hay diversidad. A veces Perú es grande. Ecuador casi nunca entra en ningún estudio clínico. Costa Rica, Guatemala, no entran en estudios clínicos. Centroamérica casi nunca veo en estudios clínicos. Igual, va a depender del estudio clínico. Estamos hablando de enfermedades raras, que son pocos centros, o estamos hablando de enfermedades mucho más expansivas, digamos así. Hipertensión sistémica, anticoagulación. Vamos a depender de varias cosas de lo que estamos hablando. ¿Cuánto es la inversión
es una empresa farmacéutica grande, es una bioempresa farmacéutica, una pequeña. Va a ser un estudio clínico fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces hay diferentes factores que van a diferenciar si entra o no un país o no. Y ya, eso creo. Ya, y en cuanto a los marcos regulatorios que hablaste, ¿cómo de alguna forma tú crees que es posible mejorar las barreras que tienen estos países que mencionaste en cuanto a los marcos regulatorios? Yo creo que ya están los mismos marcos regulatorios mejorando. Ok. Brasil con Anvisa está teniendo una aceleración, sobre todo cuando se dicen enfermedades huérfanas, cuando se dice enfermedad rara, cuando se dice enfermedad urgente o negligenciada, que se llama, Ujú. ¿no? Entonces esos como que van más rápido, porque tienes un tiempo menor. Por ejemplo, si es un cáncer, yo no tengo todo el tiempo para esperar un año que me avalíen una enfermedad rara que sea en niños. Yo necesito cosas que a veces tienen que ser aceleradas. Claro. En Uruguay, por ejemplo, hay una ley que para enfermedades congénitas hay una aceleración. Chile, Ricardo Soto. Argentina ya tiene más acelerado esta parte de enfermedades raras. México todavía creo que está comenzando. Aquí en Colombia también creo que fue aprobado recientemente en las enfermedades raras como una aceleración, pero todavía a veces depende aquí en Colombia la política, quién está en la cabeza de la agencia regulatoria. Ujú. Y por eso pueden demorarse los tiempos, ¿no? Entiendo. Y en términos de el movimiento asociativo, comentábamos antes de comenzar la entrevista de las organizaciones de pacientes. ¿Cómo ves tú este movimiento asociativo en la región con respecto a hipertensión pulmonar y enfermedades raras? A mí me encanta cómo está este movimiento. Te decía y te felicito nuevamente ahora en público porque has comenzado un movimiento que se ha expandido en todos los países de América Latina y es lindo de ver. No hay cómo compararlo con otros países que tienen recursos diferentes, ¿no? Como en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿no? Pero aquí la Asociación Latinoamericana está apoyando a las asociaciones pequeñas y eso es lindo de ver. Los pacientes más empoderados son los pacientes que tienen mejores oportunidades. Los médicos no son dioses, no somos papás y no podemos obligarles a los pacientes, vea, tomes esto porque así es. Si el paciente me dice, vea, usted está me dando esta medicación, pero yo vi que hay un estudio clínico, yo quiero entrar en ese estudio clínico, ¿por qué yo como médico no le voy a dar esa oportunidad a ese paciente? En países donde, por ejemplo, México no tiene todas las medicaciones, Brasil no tiene todas las medicaciones, y el paciente puede optar por pedir la medicación, ¿por qué no le voy a ayudar? En países como Colombia, que tienen la ventaja de tener todos los medicamentos, ¿por qué no usar un medicamento nuevo, innovativo, y usar solo los antiguos? Ujú. O dejarle limitado para una o dos opciones. Entonces, estas asociaciones de pacientes, yo veo que empoderan a los pacientes. Y eso va a engallar a los médicos, hacerles, si el paciente pregunta al médico, vea, ¿usted ya escuchó de tal droga? Y el médico se queda, primero que a los médicos no nos gusta quedarnos sin respuestas. Claro, obvio. Entonces, si no tengo la respuesta voy a decir no, pero voy a averiguar. Entonces, eso incentiva que el médico esté en constante aprendizaje también. Claro. Entonces, eso es muy bueno. Además de que las asociaciones de pacientes pueden hablar con asociaciones médicas,
para tener educación médica continuada. Las asociaciones médicas hablan con los ministerios de salud, gobiernos, agencias regulatorias, a veces exigiendo sus derechos de, mire, necesitamos tal droga, está faltando drogas. Tuvimos recientemente, no sé si supiste, pero una empresa farmacéutica que prepara un ERA específico se quedó sin suministros en la empresa grande en la fabricación. Ujú. Hubo disminución en varios países. Los pacientes tuvieron que trocar de ERA del uno para el otro por causa de esa falta. Las asociaciones de pacientes se juntan y dicen, vea, no tenemos droga, necesitamos droga. Entonces es una fuerza. Cuando hablamos de droga, hablamos de medicamentos. De por si acaso. medicamentos, Ok. sí, de medicamentos. Los pacientes se van a morir, hablando de hipertensión pulmonar específicamente. Si yo no tengo la medicación, acuérdate que el corazón es una bomba. Si yo no tengo esa medicación que me está ayudando a mantener mi bomba, es como que yo abriera las llaves de agua y mi bomba va a dar una explotada, que se llama la El la efecto sobrecarga, rebote. el Ujú. efecto rebote, exacto. Entonces, eso puede, en pacientes que no tienen reserva vascular ni respiratoria, puede llevar a muerte, Claro. ¿no? Entonces, todo eso explican los pacientes a las agencias, que es más fácil que la agencia reguladora, ministerios de salud, entiendan por causa de los pacientes a veces que por causa de los médicos, que a veces dicen, es que quieren, o peor, de las industrias farmacéuticas, dicen, usted quiere vender más. Exacto, sí. Ahora que tocas ese tema, ¿cómo ves tú eso? Yo en otro episodio conversaba de el tema de la satanización de la industria farmacéutica y de la satanización de la industria farmacéutica, sí, en general y mucho más en el relacionamiento con las organizaciones de pacientes. ¿Cómo ves tú eso? Explícame un poquito mejor cómo que le satanizan en la O asociación de sea, pacientes. Y eso. el relacionamiento está a veces cuestionado. Hay países en donde los sistemas de salud, los gobernantes hablan de que las organizaciones de pacientes son el brazo ejecutor de la industria farmacéutica. Mm. Entonces, ¿cuáles serían quizás esos mitos que existen instaurados ya en el colectivo y cómo podemos juntos tratar de derribarlo? Esa satanización que tú dices no es solo por parte ministerios, agencias, es por parte de los médicos también, porque tenemos poca información. En ninguna escuela, que yo he preguntado en varias escuelas de medicina de por lo menos América Latina, y yo te puedo decir, yo me formé como médico en Ecuador, nunca me dieron una ola de lo que hace la industria farmacéutica, qué hace un médico dentro de la industria farmacéutica, qué hace un farmacéutico dentro de la industria farmacéutica. ¿No saben que hay 1000 personas que trabajan en la industria farmacéutica? Médicos, farmacéutas, biólogos. No es solo marketing, no es solo comercialización, es investigación clínica. Investigación para nuevas drogas, nuevas moléculas, drogas, medicamentos, nuevas moléculas que van a servir, y todo es súper regularizado. Entonces, esa falta de información, cuando yo salí de atender pacientes, salí del hospital y me uní a la industria farmacéutica, me dijeron, tú te uniste al lado oscuro de la fuerza. Oh, Y me pusieron esa música, la de Darth Vader, tan, 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 como ringtone de mi celular. Y no soy la única que le han hecho eso. Tengo varios colegas míos, médicos, que han entrado en la industria farmacéutica y siempre les dicen lo mismo. Entonces, yo creo que es la falta de información. Y no creo que sean los pacientes, las asociaciones de los pacientes, los ejecutores de lo que hacen las industrias farmacéuticas. no, estoy completamente de Yo acuerdo creo que contigo, son pero los es como... que primero entienden la necesidad, Ujú, sí, más porque son los que están viviendo en piel viva lo que les falta. claro. Ujú. Entonces, ¿quién más se va a beneficiar? Son los pacientes. Y si ellos saben
Entonces, ellos van a querer. Pero yo creo que es falta de información por parte de los médicos y sobre todo por parte de las agencias regulatorias. Porque así como te digo que falta información en las escuelas de medicina, falta educación en las escuelas de farmacéutica, de las agencias de salud pública, de saber lo que hace una industria farmacéutica. Para que salga al mercado una molécula que va a servir de tratamiento, pasaron 10,000 moléculas antes. Sí. Y eso está expresado en artículos clínicos Ujú. publicados. Después de que tienes una molécula que dices, esta molécula parece que sirve, va a los estudios preclínicos, que son desde preclínico célula, animales. Después de eso que sale esa molécula, va a los estudios clínicos. Eso significa que paso a la fase con humanos. Sí. Esas fases clínicas son 4 fases principales. La fase 1, que dependiendo de la enfermedad puede ser en adultos sanos voluntarios o dependiendo de la enfermedad tienen que ser en personas enfermas mismo. Bueno, pero son estudios pequeños, poco tiempo, pocos pacientes. De ahí va la fase 2, la fase que si da positivo pasa a la fase 2. Ujú. Muchas moléculas se quedan en esa fase 1 porque no hubo el beneficio Claro. o hubieron muchos eventos adversos, Ujú. ¿no? De ahí pasamos a la fase 2, que es de eficacia. Voy a ver con los pacientes mismo si hay eficacia o no. Entonces, has visto que muchos medicamentos no salen de la fase 2, ¿cierto? Hay 2 estudios recientes que el año pasado fueron cancelados, digamos así, no tuvieron efecto y se suspendieron las medicaciones en hipertensión pulmonar. Y eso pasa en todas las enfermedades. Después de eso van a la fase 3, que es eficacia y seguridad. Porque a más de eficaz, yo tengo que ver que mi medicamento sea seguro para los pacientes. Y eso va a ser para todo el país, para todas las personas y de una forma menos sesgada, en la que puedan mostrar, vea, mi medicamento funciona y es seguro. Entonces, en la fase 3 es mucho más grande, digamos así, muchas más personas, diversos países, diversas regiones. Y la fase 4 ya es principalmente seguridad, pero ya es con una población. Cuando estamos hablando de estudios clínicos, son personas que tienen criterios de inclusión y exclusión específicos. Entonces, una población muy restricta. La fase 4 ya estoy hablando de pacientes en general, de lo que es del día a día. Entonces, ya veo mucho más la seguridad. ¿Está viendo cuánto se demora una molécula para llegar desde que a alguien se le ocurrió, esta molécula puede servir hasta que sale a la venta? Primero se demoran muchísimos años. Y dinero también, investigando. Claro, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de explicarnos ese proceso, porque siempre se habla de los 10 años, pero no había tenido a alguien como que se detuviera un poquito en cada una de esas fases para que la gente pueda entender que esto no es un sombrero y donde sacas un conejito y ya. O sea, es un 10 proceso años desde que científico. tienes la molécula para fase clínica. La fase preclínica, ponle otros tantos años ahí. Sí, wow. Francisca, dime, ¿qué te inspiró a ti a trabajar, primero a ser neumóloga y luego a trabajar en hipertensión pulmonar? Y luego, o sea, te estoy haciendo ahí un recorrido. Y por último, ¿cómo es que vas desde esa parte clínica a la industria farmacéutica? Ay, dale, esa es una historia que no tengo explicación. Creo que es parte de destino, Dios, etc. ¿Cómo llegué a neumología? Porque en la parte, cuando estaba haciendo clínica médica, llegué a las UTIs, a las terapias intensivas, y la parte más importante me parecía el pulmón, porque siempre estás en un ventilador mecánico
En Ecuador tuvimos muy fuerte la epidemia de H1N1, que fue antes del COVID, ¿no? Y yo veía cómo el pulmón se, se desintegraba. Y yo fui aprendiendo que después de la piel, que es el órgano más extenso que tenemos, el pulmón, si extiendes nuestro pulmón, los alvéolos como si fuera una mantita, Ajá. es del tamaño de una cancha de fútbol. Entonces es súper extenso. Y el Wow. pulmón no te ayuda solo a respirar, es una reserva vascular, reserva respiratoria, inmunológica. Entonces yo dije, ve, aquí está un negocio que está chévere y interactúa con todos los sistemas. Además de que si le ves de una forma gráfica, es el airbag de tu corazón. Y a mí Sí, me gustaba la exacto. parte cardíaca. Entonces dije, bueno, no le voy a hacer al cardíaco, voy a hacerle al pulmón. Y así llegué a Brasil a hacer neumología. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Ecuador. Ok. Hice medicina y clínica en Ecuador y me fui a Brasil a hacer neumología. Gracias a la inspiración de mi mentora en Ecuador, que también se había formado en el Hospital das Clínicas de Brasil. Ujú, Conocí a Rogério de Souza, que ujú. estábamos hablando hace un poco, y él me inspiró, me dice, ve, no hay muchos médicos que hacen circulación pulmonar. Y escucharle a él hablar sobre circulación pulmonar es otra historia. Circulación pulmonar es mucho fisiopatología. Es la parte de entender el porqué del porqué y de dónde viene y para qué sirve y qué pasó aquí. Y a mí me gusta esa parte investigativa, mucho. Y yo dije, no, esto me gustó más. Me gustó más que sueño, me gustó más que UTI, que eran mis Opciones, a lo mejor. opciones. Entonces empecé a hacer circulación pulmonar y a mí siempre me gustó la investigación. Entonces él me invitó, me dice, no, aquí publicamos bastante. Dije, chévere. Entonces aquí es mi nicho porque vamos a hacer investigación en pacientes y después me dijo, no, sí vamos a hacer también en ratitas. Y yo así no. Imagínate. Y yo ya estaba creando un spa para los ratoncitos cuando me invitaron de la industria farmacéutica y me dijeron, queremos contratarte como consultor de hipertensión pulmonar para que hables con otros médicos de la experiencia que tienes con los medicamentos, con las cosas. Dije, voy a intentar 6 meses. Y los 2 primeros meses fueron intensos porque se habla mucho de comercialización, de cuánto le van a poner el valor de la droga. Y yo al inicio era una persona muy filantrópica, que yo decía, no, mi pacientito pobrecito y no sé qué. Y yo quería que la industria farmacéutica sea filantrópica tanto cuanto yo. Pero necesitamos los filantrópicos mueren de hambre. Bueno, entonces no puede ser todo filantrópico. Tienes que tener un recurso. Y vemos por eso que es importante. Pero la parte que me gustó de la industria farmacéutica es que yo podía, mi conocimiento que era solo para, qué sé yo, 20 pacientes por semana, ser mucho más expandido. Iba a llegar a todo el Brasil, ahora está llegando a toda América Latina y espero que en algún día pueda llegar globalmente. Y a mí me gustó la parte de investigación. Entonces me cambié de la parte comercial inicial, ¿no?, para la parte de investigación y ahora trabajo con investigación clínica dentro de la industria farmacéutica. Esa es mi experiencia. Y ahora Wow. sé que si yo investigo y estoy a la par con los pacientes, voy a traer nuevas innovaciones para los pacientes. Mira, y Francisca, ya para concluir, ¿qué te inspira todos los días? ¿Qué me levanta al día a día? Es Sí, saber de que estoy poniendo un granito de arena. Entre más joven eres, dices, no, yo voy a mover el mundo. Vas envejeciendo, madureciendo y dices, yo no puedo mover el mundo, pero
puedo poner mi mano, puedo poner un granito de arena. Y yo sé que los pacientes con enfermedades raras, porque no he trabajado solo con hipertensión pulmonar, he trabajado con Niemann-Pick tipo C, con Gaucher. Yo sé que los pacientes que tienen enfermedades raras necesitan más de nosotros como médicos, como industria farmacéutica, del soporte de otros pacientes, del soporte de la asociación de pacientes, del soporte de las asociaciones médicas. Yo quiero ser parte de esa mudanza, de ese cambio. Yo quiero que lleguemos, obviamente es una idealización, a un mundo en que el paciente no tenga enfermedad, que no sufra, que no tengamos que penar por un medicamento, que no tenga que llorarle al médico y decirle no tengo plata para comprar este medicamento. Tan bella, comparto contigo todo eso, la verdad. Francisca, ya para concluir, un mensaje en 2 o 3 palabritas que le quieras dejar a la audiencia. Para todos los pacientes, fuerza, no están solos. Parece que están solos, pero no lo están. Para los médicos, inspírense en sus pacientes. Fuerza, coraje y hagan lo mejor por ellos. Para las industrias farmacéuticas, no desanimen, parecemos el diablo, pero no lo somos. Hasta el diablo fue el ángel más querido. Y para las agencias reguladoras, escuchen que no todo es malo. No es que queremos gastar la plata de todo el mundo como paciente, como médico, como industria. A veces es necesidad. Entonces escuchen. Gracias, Francisca. Ha sido un honor tenerte acá. Muchísimas gracias. Agradezco mucho tu tiempo. Sé que estás súper ocupada en el Congreso y de verdad te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros esta experiencia, el conocerte más también y sobre todo conocer un poco más el lado humano de ese montón de títulos que hay dentro de la industria. Sí. Y me pareció extraordinario que nos hayas contado tu experiencia. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ustedes se han llegado hasta aquí, han podido ver y escuchar esta historia tan inspiradora que nos ha contado Francisca, no solamente desde la parte institucional y desde la parte científica, sino también desde la parte humana. Y es una parte también que nosotros queremos trabajar aquí en Innova Salud y es ver esa parte humana detrás del profesional. Muchísimas gracias por haber llegado acá. Les agradecemos mucho que compartan el episodio, que lo comenten, que le den like, porque una vez más es la única forma de que nosotros podemos seguir generando contenido. Muchísimas gracias. Migdalia Denis se despide de ustedes el día de hoy.